Unidad 7. Supremacía constitucional. La supremacía constitucional y el orden jurídico estatal es uno de los principios en que se apoya toda norma fundamental. Por ello, es uno de los temas más importantes del derecho constitucional. La supremacía de la Constitución tiene dos sentidos. En un sentido fáctico propio de la Constitución material, significa que esta última es el fundamento de todo el orden jurídico político de un Estado, pero el sentido en el que el constitucionalismo utiliza la noción de supremacía constitucional es otro. Apunta a la idea de que la Constitución formal, revertida de supralegalidad, obliga a que las normas y los actos estatales y privados se ajusten a ella, a la vez que implica reconocer necesariamente la existencia de ordenamientos jurídicos situados en planos diversos, surgiendo por ende una jerarquía de normas entre las cuales la Constitución ocupa el primer lugar. La supremacía constitucional supone una graduación jerárquica del orden jurídico derivado y todo el conjunto debe subordinarse a la ley suprema así. De esta forma suprema se desprende el principio dinámico del derecho. Consiste en que para la extensión de una norma jurídica es necesaria la existencia de otra que autorice su creación, es decir, una norma preexistente. Esa norma suprema respecto de las demás, a las que comúnmente y de manera tradicional en el derecho se ha llamado Constitución, condiciona y habilita la creación en forma sucesiva o descendente desde ella de las demás normas del ordenamiento y descalifica por regla general a cualquiera inferior que sea creada de manera contraria a la que ella establece. Esto se debe a que el poder constituyente originario, como depositario de la soberanía popular, la traslada y deposita a su vez en una constitución escrita, que crea los poderes constituidos, y estos a su vez dan origen al orden jurídico secundario y por ende derivado, por ello deben ajustarse a lo que se crea. La pirámide kelseniana de jerarquía normativa. En la época moderna, el jurista Weyrich analiza la posibilidad de establecer una jerarquización de los preceptos de derecho y considera parte integrante del orden jurídico no solo la totalidad de las normas en vigor, sino también la individualización de estas en actos jurídicos como contratos, testamentos, sentencias judiciales y resoluciones administrativas. La Constitución, refiere Kelsen, es no solo el conjunto de normas superiores que regulan la producción de normas inferiores, sino también el fundamento de validez dicha Constitución como normas escritas y no escritas basadas en la costumbre que se les otorga validez y eficacia. Por aquella es fundamento último para que un concreto ordenamiento normativo jurídico de una sociedad, en ella se encuentra el principio como forma que otorga validez a todas las que derivan de ella. El constituyente legislador así lo establece. La pirámide kelseniana en el derecho mexicano establece la jerarquía normativa mexicana. Es un ejercicio que ha generado distintas opiniones al respecto. Proponemos como puede ser, en primer lugar, la Constitución, leyes federales, reglamentarias de la Constitución, leyes federales ordinarias, tratados internacionales, reglamento de la ley federal, decretos o acuerdos de observancia general federales, constituciones locales, leyes locales reglamentarias de la Constitución, leyes locales ordinarias, reglamento de leyes locales, decretos o acuerdos de observancia general local, reglamentos municipales. Cabe hacer la distinción entre la ley reglamentaria de la Constitución y ley ordinaria, ya que la primera desarrolla el contenido de un precepto constitucional y éste le señala parámetros o principios básicos que debe considerar, y la segunda se emite para ejercer una facultad de la autoridad competente. En la primera son la ley de amparo, en la segunda ley federal del trabajo, tercera la ley agraria y en la cuarta ley federal del deporte, última la ley de nacionalidad, etc. Tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales. En un segundo plano respecto de la Constitución Federal, persistentemente en la doctrina se han formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de la que la Constitución Federal es la norma fundamental y que, aunque en principio la expresión sea la ley suprema de toda la Unión, parece indicar que no solo la Carta Magna es la suprema. La objeción es
superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido como es el Congreso de la Unión, y de que los tratados deben estar de acuerdo con la ley fundamental. Lo que reglamenta indica que solo la Constitución es la ley suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que se destacan supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de dos en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de leyes constitucionales, y la de que será la ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales será, y la de que será ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano, inmediatamente debajo de la ley fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en conjunto y se comprenden a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional. Por ello se explica que el constituyente ha facultado al presidente de la República a suscribirse a los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado, y de la misma manera el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y por medio de su ratificación obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados es relativa en que esta materia no existe limitación competencial entre la federación y la entidad federativa. Esto no es un mandato expresado del propio artículo 133. Inviolabilidad constitucional. La mayoría de las constituciones establecen un principio de permanencia mal llamado de inviolabilidad, ya que ésta la determina mecanismo de control constitucional, entre ellos el amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, la responsabilidad de los servidores públicos, la suspensión de garantías y las facultades de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros.